La historia de que Pedro, el discípulo más cercano de Jesús, fue crucificado al revés y que Pablo fue decapitado por orden del emperador Nerón es ampliamente aceptado. Cada apóstol parece tener una narración dramática del martirio asociado con su nombre. ¿Pero estas historias resisten un examen más estricto? ¿Qué revela realmente la evidencia? Durante años, escuché que todos los apóstoles, excepto John, murieron como mártires. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. El Dr. Sean McDowell ha dedicado 15 años de su vida a investigar cómo cada uno de los 12 apóstoles y Paul encontró su fin. Nadie estudió este tema con tanta profundidad. Así que fui a la Universidad de Biola para respuestas definitivas. Esta búsqueda tuvo un significado personal para mí. No solo porque las historias del martirio de los apóstoles inspiraron a miles de millones de cristianos a resistir la persecución a lo largo de los siglos, sino también porque acabo de publicar un vídeo de 40 minutos basado en la creencia de que Pablo fue ejecutado en Roma. Si estoy equivocado sobre Pablo, ¿qué más de mi comprensión histórica puede estar mal? El Dr. Sean organizó sus hallazgos en 4 categorías distintas. El primero reúne los casos con evidencia histórica sólida que demuestra el martirio. El segundo incluye aquellos en los que la probabilidad es mayor que la duda, alrededor del 51% o más. También existe la categoría indeterminada, donde es imposible separar los hechos de la ficción. Finalmente, están los apóstoles que, según la evidencia, probablemente murieron por causas naturales, lo que en realidad parece ser el resultado más plausible para algunos de ellos. Antes de analizar cada caso, quería entender cuál era el consenso popular sobre la muerte de los apóstoles. Consulté una inteligencia artificial, presenté las respuestas al Dr. Sean y esperé su veredicto. Pero confieso, estaba demasiado preocupado para comenzar a Paulo, después de todo, mi credibilidad estaba en juego. Entonces, elegí comenzar con Matthew. Ahí declaró que Matthew, el ex fabricante de impuestos que abandonó todo para seguir a Cristo, probablemente fue asesinado a la espada en Etiopía. Pero como un hombre que desaparece de las páginas bíblicas después de que el ascenso de Jesús termina sus días en un reino tan lejano. Esta tradición ha surgido tarde y, en mi opinión, no es confiable. Si tuviera que apostar mi casa, diría que Matthew probablemente no murió de esa manera. Pero, ¿cómo evaluar la legitimidad de una narrativa histórica sobre la muerte de un apóstol? El criterio que adopto es el de memoria viva. Esas historias transmitidas por personas que han vivido directamente con los hechos o con los que los testigos. Visualicemos esto en una línea de tiempo, Jesús enseñando a los apóstoles alrededor del año 30, luego enviándolos a una misión, y esos mismos apóstoles forman líderes que, a su vez, entrenaron a nuevas generaciones. Este periodo de transmisión oral confiable dura unos 200 años. Después de eso, los informes comienzan a mezclarse con leyendas. En el caso de Matthew, la historia de su muerte en Etiopía proviene de 2 fuentes, las historias apostólicas y la martirología de Rábano Mauro. Según ellos, Matthew habría predicado el Evangelio y ha realizado milagros en la región, hasta que fue asesinado por un rey etíope, después de negarse a usar sus poderes para conquistar el corazón de una mujer. Pero después de su muerte, habría resucitado, convirtiendo a muchos, luego fue asesinado nuevamente por el sucesor del rey. Una trama fascinante no era un detalle, estos informes solo aparecen entre los siglos 7 y 9, cientos de años después del periodo de memoria viva. Peor aún, hay versiones contradictorias de su muerte, incluida una por decapitar y otro que involucra a un dragón de fuego. Confieso que esta sería mi elección personal para salir de la escena. La verdad es que no podemos estar absolutamente seguros, pero hay evidencia. Las fuentes poco después del periodo de memoria viva sugieren que Matthew murió de causas naturales, y no hay informes de martirio dentro. ¿Qué intervalo de 200 años? Si tuviera que arriesgarme a todo, apuesto a que tenía un final tranquilo. Si Matthew probablemente no fuera un mártir, ¿las muertes de otros apóstoles están entendiendo mal? Uno de los lugares más sagrados del cristianismo, visitado por millones de fieles anualmente, es la supuesta tumba de Peter, donde el Papa a menudo se dirige a la multitud. La Iglesia se equivocó para perpetuar la idea de que Peter fue crucificado al revés, o incluso crucificado. Antes de continuar, quiero compartir un estudio reciente que pueda sorprenderte. 157 personas de diferentes perfiles participaron en 4 pruebas clínicas para evaluar su salud general. La mitad recibió un placebo, el otro, un nuevo suplemento llamado AG1 NextGen, patrocinador de este contenido. Los resultados fueron impresionantes.
Incluso aquellos que se consideran saludables, como yo o los participantes del estudio, pueden tener necesidades nutricionales silenciosas. Ignorarlos durante mucho tiempo puede tener graves consecuencias. Por lo tanto, adopté a G1 Next Gen, su fórmula mejorada, con más probióticos y micronutrientes, ayudó a los participantes a alcanzar el 94% de sus necesidades diarias, mientras que el grupo placebo era solo del 71%. Lo mejor de todo es que la actualización no vino con un aumento de precios. Usando el enlace exclusivo que pondré a disposición, puede comenzar a usarlo por solo $3 por día. Si está buscando una salud a largo plazo, esta es una oportunidad que vale la pena explorar. Después de descubrir que Matthew probablemente no era un mártir, tenía más miedo de cuestionar al Dr. Shaun sobre Pedro o Paul. Entonces cambié la estrategia y le pregunté a Bartolomeu. Ahí sugirió que pudo haber sido desollado vivo. En mi investigación, tuve que estudiar los primeros registros históricos de exfoliación para comprender si esta práctica ya existía en ese momento o si era una invención posterior. Al sumergirse en los registros del tercer siglo, una cosa se hizo evidente: la exfoliación no era una práctica común en el momento de Bartolomeu. Esta no fue la parte más agradable de mi investigación. Descubrí que la técnica no era solo un método de tortura física extrema, sino una forma de aniquilar la humanidad de la víctima. La piel es nuestra identidad visible, que nos presenta al mundo. Dirigido es reducir a alguien a una pila de carne de dignidad expuesta, humillada y despojada. Algunos grupos antiguos usaron este método exactamente para esto: borrar la esencia de la persona. En este punto, sentí que mi desayuno amenazaba con volver. Pero por difícil que iba a escuchar, la existencia de esta práctica en el momento de Bartolomeu confirmó una posibilidad inquietante: sí, podría haber sufrido este destino. ¿El problema? La primera mención de este martirio solo aparece alrededor de 500 o 600 DC, medio milenio después de los hechos. Y no te detengas allí, encontré al menos 5 o 6 versiones diferentes de la muerte de Bartolomeu. Ahogué. Quemado vivo. Drogado. Apuñalado. Crucificado. Las narrativas son tan tarde y tan contradictorias que la conclusión es inevitable: Bartolomeu pertenece a la categoría de indeterminado. No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos, cómo murió. ¿Pero qué hay de Thomas? El incrédulo Thomas, atravesado por Spears en India. Confieso, fue uno de los apóstoles que más me fascinó. Después de todo, fue el único que exigió evidencia tangible de la resurrección de Jesús, creyendo solo tocando sus heridas. Y quien recuerde a John 7, cuando los otros discípulos dudaron de ir a Judea, y Thomas, con coraje casi imprudente, declaró: «Vamos también, morir con él». Si algún apóstol tenía el perfil para llegar a la India, era él. La tradición dice que Thomas viajó de Jerusalén al norte de la India, donde trabajó como carpintero para el rey Gondofares. ¿Tu misión? Construir un palacio. Pero en cambio, donó todo el dinero a los pobres. El furioso rey lo arrojó a prisión. Hasta que, en una noche, un ángel tomó el hermano del monarca para ver el verdadero Palak. Thomas había erigido, no de piedra, sino de gloria celestial, como recompensa por su generosidad. Lo siento, el rey y su hermano pidieron perdón y liberaron a Thomas. Luego fue al sur de la India, donde predicó, realizó milagros y finalmente fue martirizado por Spears. Esta historia proviene de los Actos de Thomas, un texto escrito poco después del período de memoria viva. Sí, hay elementos legendarios, como podría ser, pero también un núcleo histórico sólido. Por ejemplo, el rey Gondofares existió. Se encontraron monedas con su nombre, fechadas exactamente desde la hora y la región mencionada. Además, los primeros padres de la Iglesia, aunque no detallan su muerte, son unánimes al decir que Tomás fundó iglesias en la India. Y están los cristianos de St. Thomas, una comunidad que conserva, en sus canciones y poesía, una versión más sobria del martirio apóstol. Entonces podemos decir con seguridad que Tomás murió en la India. ¿Pero cómo? ¿Era martirio o muerte natural, como Mateo? Aquí, la historia nos obliga a admitir: estamos en terreno inestable. La evidencia no es concluyente. Si tuviera que apostar, lo pondría en la categoría plausible, por ejemplo, un 51% de posibilidades de ser martirizado. Pero había un apóstol cuya muerte, al menos, parecía probable: André.
Dos fuentes relativamente antiguas describen su crucifixión, aunque con diferencias intrigantes. Un discurso en un árbol, otro, en una cruz tradicional. Son informes lo suficientemente distintos como para sugerir que esta no es una mera copia. Esto plantea la credibilidad de la cuenta. Y esta distinción será crucial cuando llegamos a los casos más emblemáticos: Peter, crucificado al revés en Roma, y Paul, decapitado por Nero. Pero en ese momento, aún no estaba listo para enfrentar estos problemas. La pequeña victoria fue suficiente, la historia de la Iglesia no estaba totalmente equivocada en dos apóstoles. Aún así, la duda persistió. ¿Teníamos alguna prueba concreta de que al menos uno de ellos había sido martirizado? La respuesta vino con James, hijo de Zebedeo, ejecutado por Herodes Agripa y en Jerusalén. Y aquí, finalmente, la evidencia es incuestionable. Hechos 12, 2. El texto está claro: Herodes mató a la espada a James, hermano de John. ¿Por qué confiar en esta cuenta? Dos razones. Primero, el libro de los Hechos es uno de los mejores corroborados de la antigüedad. Su autor, Lucas, registra detalles históricos con precisión quirúrgica, confirmado por fuentes externas y arqueología. ¿Un ejemplo? En Chipre, se encontró una inscripción con el nombre de Sergio Paulo, identificándolo como gobernador, como Luke describe en Hechos 13. ¿Y adivina qué? La datación del registro coincide con el periodo en que Paulo estaba en la isla. Incluso la motivación de Herodes Agripa, agradable para los judíos, está atestiguada por los historiadores no cristianos de la época, como Flavio Josephus. Segundo, tenemos cientos de manuscritos de Actos, todos alineados. Esto nos permite situar el texto en el siglo apostólico mismo. Dado esto, incluso la IA tendría que estar de acuerdo: este es un caso cerrado. Por primera vez estábamos absolutamente seguros: un apóstol fue martirizado. ¿Pero qué pasa con los demás? Pasamos por cada uno de los 12. ¿Matías? ¿Facilizado y decapitado? Ninguna fuente confiable admite esto. ¿Simón, el Zelot? ¿Supuestamente martirio en Persia? Informes tardíos, rellenos de leyenda. ¿James, hijo de Alfeo y Tadeus? Tradiciones tan vagas que no merecen crédito. Simón, el Zelot, entra en la misma categoría que indeterminada. ¿Filipe, posiblemente martirizado en Hierápolis? Aquí, la escala cuelga ligeramente a la muerte natural, pero nos lleva a un descubrimiento que el Dr. Shaun aún no había revelado, y eso cambiaría todo. Y luego llegamos a John, el apóstol que pensé que lo sabía. Después de todo, ¿quién nunca ha escuchado la historia? John, exiliado en Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Ah, y antes de eso, por supuesto, el famoso episodio del caldero de aceite hirviendo, arrojado adentro, sobrevivió milagrosamente, y solo entonces fue enviado a la isla. Parecía una trama lista. Pero, como siempre, el área. La Iti es mucho más complicada que la leyenda. La tradición eclesiástica insiste: intentaron martirizar a John en el petróleo burbujeante, salió ileso, por intervención divina, por supuesto, y luego lo prohibieron a Patos, donde murió de vejez. Pero hay un detalle inconveniente: no hay una fuente contemporánea que confirme este martirio frustrado. La primera mención del aceite de ebullición proviene de Tertuliano, ya en el siglo III. Es decir, estamos hablando de una cuenta que surgió 150 años después de los hechos, en un momento en que el sensacionalismo ya era moneda para validar la autoridad de las iglesias. Y aquí viene la pregunta que no quiere silenciar: ¿por qué inventar tal historia? La respuesta es simple pero incómoda: prestigio. Si su ciudad pudiera quejarse de que un apóstol había sido martirizado allí, o, en el caso de John, casi martirizado, esto dio un peso teológico y político innegable. Era como tener un sello de autenticidad divina. Patmos, por ejemplo, se convirtió en un lugar de peregrinación precisamente debido a esta cuenta. ¿Pero se resiste a un examen estricto? Yo dudo. Y fue en este punto que algo me molestó profundamente. Si las historias de los otros apóstoles ya fueran tan frágiles, ¿por qué John, uno de los pilares del cristianismo, una narración tan llena de agujeros? A menos que la verdad fuera aún más simple de lo que imaginamos. Quizás John incluso murió de muerte natural en Patmos, sin petróleo, sin milagros, sin drama. Y si es así, ¿qué dice esto sobre nuestra necesidad de mejorar los héroes de la fe?
Pero antes de que pudiera profundizar en esta crisis existencial, había dos nombres que no podían esperar, Pedro y Paul. Y comencé con Peter, porque si hay una muerte apóstol que todo cristiano jura, esto es, crucificado al revés en Roma, a su propia solicitud, porque se consideraba indigna morir como Jesús. Solo aquí viene el primer problema, ¿los romanos aceptaron solicitudes de ejecución? La crucifixión era un castigo designado para humillar, no para acomodar las preferencias personales. ¿Y crucificar a alguien al revés? Hay registros escasos de tales casos, pero la primera mención específica de Peter proviene de los Actos de Peter, un texto de finales del siglo II, lleno de elementos legendarios. ¿El detalle? Este relato parece más una alegoría teológica que la historia. El mundo está al revés por el pecado, y Pedro, cuando murió, simbolizaría la restauración de la orden para Cristo. No es un documento histórico. Es un sermón disfrazado de biografía. Además, si Pedro fuera crucificado, ¿por qué Jesús, en Juan 21, profecía que sería vestido por otro en su muerte? La crucifixión romana era sinónimo de desnudez pública, de extrema vergüenza. Pero aquí está Jesús diciendo que Pedro estaría cubierto de su martirio. Esto no tiene sentido, a menos que no haya sido crucificado. Una teoría que gana la fuerza es que Pedro fue quemado vivo, vestido con material inflamable, una práctica atestiguada en el reinado de Nero, especialmente contra los cristianos. Sería una ejecución pública espectacular que sirvió como advertencia. Y de repente la profecía de Jesús tiene mucho sentido, otro te usará, no con ropa, sino con las llamas que lo consumirían. Pero incluso si no sabemos el método exacto, una cosa es innegable, Peter murió como mártir. Tenemos 10 fuentes independientes de los primeros siglos y 2 que atestiguan su martirio en Roma. Es el apóstol con la documentación más sólida de todas. Entonces, en este caso, la tradición cristiana era correcta, incluso si los detalles están envueltos en simbolismo y exageración. Podría haberme detenido, satisfecho con la confirmación. Pero luego recordó, por cierto, no me preguntaste sobre Paul. Y era como si el piso desapareciera debajo de mis pies. Paul no era solo otro apóstol. Para mí, él era el apóstol. El hombre que llevó el Evangelio a los gentiles, que escribió cartas que dieron forma a la teología cristiana, que enfrentaba prisiones, naufragios y piedra. Y, sobre todo, el hombre que, según la tradición, murió en Roma, decapitado por Nero, después de predicar incluso al emperador. Ya había grabado un vídeo completo que indica esto. Mi credibilidad estaba en juego. Pero más que eso, mi fe estaba en juego. Porque si la historia de Paul se derrumbara, no sería solo un detalle histórico que iba, sería parte de la base de mi propio viaje. La promesa de Jesús a Pablo era clara, me presenciarán en Roma, Hechos 11 y 11. Y, según la narración que siempre he escuchado, él cumplió esto, predicó a Nero, fue arrestado, escribió 2 Timothy of Prison Mamertina, ya estoy siendo ofrecido en libación, y luego fue ejecutado. ¿Pero esto resistió el escrutinio? Las fuentes son sorprendentemente consistentes, 8 informes del primer y segundo siglo confirman que Pablo llegó a Roma y murió allí. Y, como ciudadano romano, tendría derecho a una muerte menos cruel, decapitando, no a la crucifixión. No hay registros alternativos confiables que contradicen esto. Entonces, sí, es probable que Paul fue decapitado. Pero esto es lo que más me sorprendió, la forma en que enfrenta la muerte. Esos versos en 2 Timothy no son el lamento de un hombre derrotado. Son las palabras de alguien que ganó. Luché con la buena pelea, completé la carrera, mantuve la fe. Paul no estaba preocupado por la forma de su muerte. Estaba preocupado por lo que ella quiso decir. Y de repente, me di cuenta, eso es lo que importa. Ya sea hervir aceite, crucifixión invertida, decapitación o fuego, lo que define a estos hombres no es cómo murieron, sino por qué vivían. Y en el caso de Pablo, vivió de una manera que hizo hasta que la muerte parece una coronación. Quizás la historia no esté tan limpia como nos gustaría. Quizás algunos detalles son leyendas, exageración o incluso inventos bien intencionados. Pero una cosa es segura, estos hombres murieron por lo que creían. Y al final, esto es lo que hace que sus historias no solo sean creíbles sino poderosas. Esta no es una cuestión de probabilidades estadísticas, sino una condena inquebrantable. Algunos nombres brillan más intensamente en la historia: James,
hijo de Zebedeo, el primero en derramar su sangre para Cristo, Peter, quien intercambió la vergüenza de su negación por el coraje de un cruce al revés, y Paul, el fariseo que se convirtió en el apóstol de las naciones, cuya vida era una voluntad viva de gracia que lo transformó. Estos tres no son solo figuras históricas bien documentadas, son columnas en las que descansa la credibilidad de un movimiento que sacude el mundo. Andrew y Tomé. Sus historias, aunque menos detalladas, tienen el peso de las tradiciones antiguas y coherentes, no son mitos inventados en el vacío, sino informes que han resistido el tamiz del tiempo. ¿Los otros 8? Aquí, la niebla de la historia se espesa. Algunos pueden haber muerto de muerte natural, otros han dejado rastros tan débiles que la duda es inevitable. ¿Pero y qué? La fuerza del cristianismo no depende de la cantidad de mártires, sino de la verdad que proclamaron. Porque al final, importa poco si todos murieron por fe o si algunos terminaron sus días en paz. Lo que importa es esto: Jesús de Nazaret fue crucificado, enterrado, y contra toda la lógica humana, aumentó. Y aquellos que lo vieron vivo, que comieron con él, tocaron sus cicatrices, escucharon su voz, dejaron el mundo para no contar una fábula conveniente, sino para anunciar una realidad que las transformó. Acabo de leer los primeros capítulos de los Actos, amenazas, látigo, arrestos, persecución. Los hombres comunes no inventan tal historia. Los hombres comunes no se resisten tanto al odio por mentir. Ellos creían. Y no estaban locos ni cuartos, eran testigos dispuestos a pagar con su propia sangre por lo que habían visto. Y las pruebas no se detienen allí. El libro de los Actos no es una novela, es un registro crudo de las tribulaciones de Pablo, un hombre cuyo nombre, irónicamente, significaba pequeño, pero cuya vida resonaba por los pasillos del poder romano. Él, que ya había perseguido a Cristian. Los que ahora fueron cazados por predicar el que una vez había despreciado. Rápido, drogado, naufragado, arrestado, cada cicatriz en su cuerpo era un sello de autenticidad. Hasta que, finalmente, se encontró ante el hombre más poderoso del mundo, Nero, el emperador que encendió jardines con cuerpos humanos. E incluso allí, encadenado, Paul no regresó. Porque cuando viste el resbalado, incluso el trono de César parece un trono de paja. Si desea ver el mapa de este viaje épico, cada ciudad, cada persecución, cada milagro de resistencia, todo se registra. No es leyenda. Es historia escrita en sangre, sudor y lágrimas. Y es por eso que, 2000 años después, todavía hablamos de ellos. No porque murieron, sino porque vivían de una manera que la muerte no podía callarse.